El 6 de febrero de 1912, siendo las 8 de la mañana, el austríaco Reichardt estaba preparándose para probar su dispositivo de hombre volador desde lo alto del primer piso de la Torre Eiffel. A las 8:05, él se arroja al vacío. Hace en el suelo un agujero de 14 centímetros. A él y a otros 1000 más que han muerto soñando con volar, les dedicamos esta serie. La historia de la aviación, por Daniel Costel. Emisión número 1. Volar. Hoy en día este joven campeón de vuelo libre, Alain Hynek, se ha transformado en Ícaro, el primer hombre que voló según dice la leyenda. Ello sucedió en la isla de Creta hace muchísimo tiempo. Él y su padre, Dédalo, eran prisioneros de los cretenses. Para evadirse idearon un plan. Se pondrían sobre los brazos grandes alas de plumas y las pegarían con cera. Ícaro subió demasiado alto en el cielo. El sol hizo que la cera se derritiera e Ícaro cayó al mar. Dédalo, que no pensaba en otra cosa que no fuera la evasión, logró planear hasta la libertad. Y fue en aquellos tiempos mitológicos que nacía la aviación con su primer piloto y su primera víctima. Y toda la infancia de la aviación está marcada por el sueño de volar. ¿Pero qué hacer? El hombre está tan apegado a la tierra. En todos los tiempos la primera idea ha sido siempre la de imitar a los pájaros. ¿Cuántos esfuerzos patéticos, cuántos inventos, uno más complicado que el otro? ¿Cuántos inventores locos o no tan locos? La historia ha olvidado sus nombres. El primero que recuerda la historia es un gran pintor que se soñaba ingeniero, Leonardo da Vinci. Su imaginación era inagotable. Él diseñó extraños objetos voladores a partir de estudios sobre los pájaros y los murciélagos. Diseños y maquetas se conservan en el Museo de Clé-Lucé gracias a un joven entusiasta, Jean Saint-Brie. He aquí una extraña máquina. Como pueden ver, las alas están diseñadas como las de un murciélago, inspiradas en un murciélago, creando un sistema de alas de vuelo batiente. Leonardo se decía, si los pájaros consiguen volar batiendo sus alas, ¿por qué no los hombres? Y ahora miren esta máquina. El hombre se extiende boca abajo. Con sus manos levanta, por un sistema de correas y de poleas, levanta las alas y con un puntapié muy seco, las baja. Un inventor inglés trató de reconstruir antes de la guerra este aparato de 1495. He aquí los resultados. Leonardo da Vinci no había encontrado la solución. Después de él, 3 experiencias de veras novedosas. La primera de un jesuita que inventa un pequeño barco y 4 bolas de cuero. Él cree que haciendo el vacío en su interior logrará que el barco se eleve. Hay un velo, hay ramas en forma de velo y él espera desplazarse. Una de las primeras ideas sobre máquinas más livianas que el aire por Francesco Lana, un jesuita de Brescia, Italia, en 1670. Sin embargo, se regresa rápidamente a la imitación del pájaro, como Besnier, un cerrajero de Sablé en la región de las Arts, en 1678. Como el marqués de Bacry, él planea por encima del Sena y se estrella contra un barco lavadero en 1742. Y aquí vemos que en Versalles el rey Luis XVI va a asistir a un curioso espectáculo, la demostración de una máquina completamente nueva. En la corte no se habla de otra cosa, es de papel, dicen, eso es imposible, pero sí, son los fabricantes de papel quienes la construyeron. ¿Y cómo se llamaban? Los hermanos Montgolfier. El Montgolfier fue verdaderamente una novedad extraordinaria, exactamente como este, no muy diferente. Es un globo bajo el cual se hace calentar aire y, como ustedes saben, siendo el aire caliente más liviano que el aire frío, permite que el globo se eleve. Para este debut frente al rey, los hermanos Montgolfier prefirieron enviar al aire un cordero, un gallo y un pato que regresaron a tierra sanos y salvos. Así pues, ¿por qué no lo haría el hombre?
se presentan dos voluntarios, dos temerarios que se llamaban Pilatre de Razier y el Marqués de Arland. Ellos llegan y el globo está listo. Es en el castillo de la Miette y todo el pueblo de París está allí enmudecido. El globo está listo. Ellos llevan la paja que necesitan y la lana que necesitan para quemar, y Pilatre de Razier y el Marqués de Arland harían como yo. Se subirían al globo. Ellos sienten una fuerza ascendente como nosotros ahora. Ellos colocan la paja. Nosotros quemaremos gas butano, pero ellos colocaban paja y lana. Soltamos amarras, y de este modo partieron sobrevolando París. Allí los tienen por encima de París. El gentío está absolutamente inmóvil. Están aterrorizados, fascinados, y el marqués se pregunta ¿por qué actúan de esa manera? Y saca su pañuelo blanco, hace grandes gestos, y ve que el gentío se pone en movimiento, y es él quien los mira fascinado. Esa mirada maravillada de Pilatre de Razier y del Marqués de Arland, los primeros hombres que ven la tierra desde el cielo, es la misma que tendrán millares de aeronautas de allí en adelante. Pero lo que nació ese día no ha sido la aviación, fue otra cosa, otra historia, la de los globos, los dirigibles, la historia de lo que es más liviano que el aire. Todo el siglo XIX estará impregnado de esta historia. Recuerden sino 5 semanas en globo, pero nuestro querido Julio Verne soñaba también con lo que es más liviano que el aire. Revere, el conquistador, quiere dominar al mundo con su primer navío aéreo. Volar. Qué esfuerzo prodigioso a lo largo de todo el siglo XIX hacía la máquina piloteada y más liviana que el aire. Es el siglo de las máquinas, y lo que hace falta inventar es una máquina voladora. De todas estas búsquedas, el Museo del Aire de París guarda los planos, las maquetas, los modelos reducidos, la mayoría de las veces muy extraños. El Ariel, del inglés William Henson. Un gran avance sobre el concepto de las estructuras, inventa los largueros y los armazones en 1847. Los estudios sobre las formas de las alas. Las del francés Félix du Temple en 1857. Las del ruso Teleshev en 1867. Las del teniente Renard, que imagina que cuantas más alas existan mejor será el vuelo. La experiencia demostrará más tarde lo errado de su acerto. Y cuántos dramas en medio de todo aquello, como el de Alphonse Pénaud, encuentra todas las soluciones. La hélice de marcha variable, el tren ocultable, pero nadie lo escucha, se suicida a los 30 años en 1880. ¿Habría sido él el primero en volar? Los rusos afirman que el primero fue Moyatsky en 1884 con esta máquina que ellos han reconstruido. Para los franceses, el primer hombre que voló fue Adair en 1890. Fue el primer avión en el mundo que logró hacer un despegue del suelo con un piloto a bordo. ¿Está usted seguro de ello? Por supuesto, no existe la menor duda al respecto. Nos lo confirma un historiador y alma mater del Museo del Aire, el general Lizarac. Eligió como modelo la pintarroja de las Indias, un murciélago muy raro que le gustó no sé por qué razón. Y como veremos, aquí tenemos este armazón que reproduce exactamente los 5 dedos de la mano. Es decir, los 4 dedos y un pequeño pulgar aquí que se repliega. Aquí detrás está la ligadura que corresponde a la espalda, y esta parte que en cierta forma asemeja a un paralelogramo también es replegable. Ahora todo esto tiene un aire a... En fin, uno se pregunta si era algo serio o no. Adair era un ingeniero y un mecánico realmente extraordinario. Clément Adair fue un inventor genial. Ustedes deberían pensar en él todos los días al desenchufar la ficha de su teléfono. Fue él quien la inventó, pero también fue un espíritu atormentado, brumoso, lleno de fantasmas. Este murciélago mecánico lo puso a prueba el 9 de octubre de 1890 en el castillo de Armenvier, cerca de París. Esta es una maqueta realizada por el ingeniero Champson. Como el motor a explosión aún no existía, Adair había fabricado un pequeño motor de vapor, una maravilla de la mecánica, 4 cilindros, 20 caballos, un cerco de seguridad en tierra refractaria. Delante de testigos, Adair realizó un salto de unos 50 metros a algunos centímetros del suelo. La maqueta no superó esa altura. Siete años más tarde, trabajando noche y día, Adair presenta su obra más ambiciosa, un bimotor, 2 máquinas de vapor de 20 caballos, un largo de 16 metros, un peso de solamente 400 kilos. Estamos en el campo de Satory, un 14 de octubre de 1897. Adair ha venido a presentar su máquina a las autoridades militares francesas.
Para él, esta es su última oportunidad. Sus esperanzas están puestas en que el ejército compre su máquina. Les dice, quien sea dueño del aire, será dueño del mundo. Enciende el vapor y las grandes hélices que parecen plumas de pájaros exóticos se ponen en marcha. Son las 5:15. Algunos segundos más tarde está en una zanja. Ha realizado un salto incontrolable de 300 metros. Es muy poca cosa y el ministro de Guerra rechaza el proyecto. En la actualidad, el gran murciélago de Adair descansa en esta catedral de la ciencia que es el Conservatorio de Artes y Oficios. ¿Voló? ¿No voló? Poco importa. Había hecho avanzar las cosas también él con su aporte. Y por sobre todo, nos había dejado un hermoso regalo, el nombre de su máquina. La había bautizado Avión, un verdadero acierto. Después de Adair aparecen sobre los cielos de las postrimerías del siglo XIX los planeadores de Otto Lilienthal. ¿Todavía una forma extraña? No. Lilienthal es el verdadero antepasado de los hombres del aire, como Alain y Binek. El primero que tuvo la idea de genio de replantear correctamente la pregunta, es decir, no cómo vuelan los pájaros, sino por qué vuelan los pájaros, es un alemán, es Otto Lilienthal, quien en 1891 construye un primer aparato que se parece bastante, por cierto, al que hay aquí, que es un aparato que tiene la misma superficie portátil de 20 metros cuadrados, que tiene forma de delta. Y construye, pues, este aparato después de varios estudios hechos por él y de la pregunta inteligente que se planteó. No cómo vuelan los pájaros, sino por qué vuelan los pájaros. Y desde el momento en que descubre por qué vuelan los pájaros, sobre todo los pájaros planeadores que observa detenidamente, encuentra la respuesta. Los planeadores de Lilienthal o del franco-americano Octave Chanute traen consigo un tipo de ala maniobrable, un progreso decisivo en el mismo momento en que aparece otro hito del progreso, el motor a explosión. Llegan juntos y la aviación va a nacer. Será el americano Samuel Pierpont Langley el primero en instalar un motor a explosión en una máquina de forma ya moderna en 1902. Un motor de 5 cilindros en estrella pero de una fuerza de más de 50 caballos. Langley probará su máquina el 3 de octubre de 1903 sobre un río de los Estados Unidos, el Potomac. El avión fue lanzado desde una especie de catapulta sobre el techo de una lancha que marchaba río abajo. Esta era una idea un poco, digamos, rara que compartían los precursores. La idea de que sobre el agua sería menos daño en el caso de una caída. Así que bajaron por el Potomac y al salir de la catapulta, el aparato cayó inmediatamente de trompa y se hundió en el río. Por supuesto, no puede hablarse de un vuelo. Sin embargo, se estaba cerca del éxito. Siempre en los Estados Unidos, aquí sobre la costa atlántica, se habían instalado a comienzos del siglo dos pioneros de la aviación, los hermanos Wright. Ellos habían elegido una aldea de pescadores, Kitty Hawk, en Carolina del Norte, porque más allá de sus dunas boscosas, tenía excelentes terrenos arenosos en pendiente y con mucho viento. Un lugar propicio para probar sus planeadores. Y estos dos prósperos industriales abandonaban durante el invierno su fábrica de bibliotecas de Dayton, Ohio, para venir a acampar en esta pequeña cabaña. Nada ha cambiado desde 1903. Aquellos dos hombres que ocuparon este lugar no estaban preocupados por el confort. Ellos trabajaban sin descanso, obsesionados por lo desconocido, por la enormidad de los problemas a resolver. Y si otro encontrara antes que ellos la solución, febrilmente se precipitaban sobre todas las publicaciones del mundo entero, toda una documentación que les enviaba el gran Octave Chanute. Ellos querían ser los primeros en hacer que un avión volara con un motor verdadero. En ese taller nacía poco a poco algo original, algo nunca visto, una forma nueva. Ellos estaban a punto de probar su máquina. Estamos en diciembre de 1903. Wilbur Wright tenía 36 años y era el mayor, pero podríamos decir que era el patrón. Él lo compartía todo con su hermano Orville, que tenía tal vez una mejor formación, era ingeniero. Pero ambos eran mucho más que una asociación entre hermanos, eran un equipo. Pero escuchemos a Haywood Harrell, quien nos dice lo que decía Orville Wright. A principios del invierno, cuando la venta de bicicletas bajaba, nos tomábamos 4 y hasta 6 semanas libres y veníamos a esta casa, de vacaciones. Levantábamos nuestro campamento aquí, en las colinas de Kill Devil, y aquí vivíamos recogiendo conchillas en la playa y pescando un poco.
Y cuando hacía buen tiempo llevábamos nuestros planeadores a esas grandes dunas de arena que se ven allá a la distancia. Este aparato es muy parecido al planeador de 1902 que volamos sobre las colinas de Kill Devil un año antes. La gran novedad de esta máquina era el motor a explosión de 4 cilindros que nosotros mismos diseñamos y construimos. No era un motor muy bueno, pesaba unos 80 kilos y no producía más de 12 caballos de fuerza. No encontramos a nadie que nos vendiera un motor que fuera más liviano y más poderoso, así que tuvimos que diseñarlo y construirlo nosotros. Aquí, para enfriar el motor, había un radiador a agua que tampoco funcionaba muy bien. Por razones de seguridad, preferimos tener un tanque de nafta pequeño. Estaba ubicado aquí, sobre la parte izquierda, y ese pequeño cilindro no cargaba más de 2 litros de gasolina, y por lo general teníamos combustible solo por a unos 9 o 10 kilómetros de vuelo. Las hélices del avión están ubicadas atrás, colocadas de tal forma que rotaran en direcciones opuestas. Pensamos que esto produciría una corriente de aire más estable que ayudara a estabilizar la nave ante vientos fuertes. Ustedes notarán también esta cadena al costado que traza un número 8 y le da a las hélices el movimiento en direcciones opuestas. Creo que me subiré a la máquina para mostrarles los controles. Esta máquina tiene el mismo sistema de controles laterales que habíamos desarrollado antes en el planeador de 1902. Es bastante complicado subir aquí debido a todos estos cables. Como pueden ver, no teníamos asientos en nuestra primera máquina. Teníamos que volar recostados en el suelo apoyando el bajo vientre en este dispositivo. Con un movimiento muy simple de las caderas, modificábamos la inclinación de las alas de la nave y cambiábamos la disposición del ala al cambiar la cantidad de peso para poder mantener el nivel de la nave, haciendo inclinaciones hacia la izquierda o a la derecha. El control vertical lo hacíamos con la mano izquierda y este elevador al frente debíamos utilizarlo cuando queríamos subir o bajar, por supuesto. Este sería el control vertical del aeroplano. Este es el campo sobre el cual el avión debía decolar, un terreno arenoso enfrentado a un viento muy fuerte del noreste. En verdad hacía tanto frío la mañana del vuelo que cuando miramos el lugar a nuestro alrededor, vimos grandes pedazos de hielo en los charcos de agua de lluvia. Posiblemente debimos posponer el vuelo y esperar que mejorara el tiempo, pero pensamos que era el 17 de diciembre, lo que significaba que la Navidad llegaría en una semana y queríamos hacer el vuelo y regresar a Dayton, Ohio, a tiempo para Navidad. Así que sacamos fuera el aeroplano, lo trajimos al campo a eso de las 10 de la mañana, revisamos los controles muy cuidadosamente, echamos una moneda al aire para decidir quién sería el primer hombre que volara y yo gané y fui el que subió al aeroplano a las 10:30. Colocamos el aeroplano de espaldas al sendero para que saliera en la dirección del viento. Este soy yo. Antes de subir verifiqué muy cuidadosamente todos los comandos. Y allí está mi hermano Wilbur, colocando el avión en posición. Esa mañana nos ayudó la gente de la estación local de seguridad marítima. Entre ellos estaba el señor Dow, un muchacho de Nag Head, de la aldea vecina que se llamaba Johnny Moore, y también mi buen amigo John T. Daniels, a quien le había cedido mi cámara fotográfica. Esta es la foto que Daniels sacó exactamente en el momento en que el avión se elevaba. Muy lento al principio y luego tomando velocidad, el avión vino decolando por el campo y justo donde ahora han puesto ese túmulo de granito, el avión se elevó en el aire. Al fin estábamos volando. Esta era la primera vez en la historia del mundo que una máquina piloteada, motorizada y más pesada que el aire, se elevaba del nivel del suelo, volaba en el aire, mantenía ese vuelo sin que la velocidad se redujera y luego aterrizaba en un lugar tan alto como el lugar del que salió. La época de la aviación había comenzado. Era la primera vez, el primer vuelo de un avión, el 17 de diciembre de 1903. Ese vuelo histórico no duró más que 12 segundos, la distancia recorrida 36 metros. 20 minutos más tarde, Wilbur Wright hizo un vuelo de 53 metros. Orville le sigue, sobrepasa los 60 metros. Por fin al mediodía, Wilbur Wright
hace el gran vuelo, 59 segundos, 260 metros. Y eso es todo para aquel avión al que los Wright bautizaron el volador, un nombre muy merecido, pero nunca volará más que aquellos 97 segundos. Durante los 5 años subsiguientes, los Wright se esfuerzan incansablemente por mejorar su máquina, hasta que finalmente dejan a punto el Flyer tercero, mucho más manejable y seguro. Pero los Estados Unidos no parecen interesarse en ellos. Entonces, se dirigen al país donde son más célebres, Francia. En 1908, en el campo de Aubure, cerca de Mans, Wilbur hace una serie de demostraciones con el Flyer tercero. Los franceses apasionados pueden incluso asistir a los menores detalles de las operaciones. La llegada de la máquina, su instalación en el campo de degolaje previa llegada en su carretón y la colocación de aquello que los Wright consideraban como un gran progreso, el contrapeso de la catapulta que permitía que el Flyer tercero decolara. Y Wilbur Wright va a realizar una gran hazaña, el primer vuelo a más de 100 metros de altura. Al año siguiente, el rey Vittorio Emanuele de Italia viaja desde Roma para asistir personalmente a una demostración de Wilbur Wright. Una novedad extrañísima: llevará a bordo a un camarógrafo de actualidades cinematográficas, un documento rarísimo. Las primeras tomas de vistas aéreas. ¡Qué cuadro! Se ve en primer plano parte de la estructura del avión y más lejos la tierra, vista desde el cielo. En esos momentos que los Wright se enteran con tristeza de la muerte de un gran pionero de la aviación, su amigo, el capitán Ferdinand Forbert. Jamás se dirá lo suficiente sobre lo que él aportó a la aviación. Era como los Wright un discípulo de Lilienthal y de Chanute, pero por sobre todo había aportado un sentido de la investigación que marcó los orígenes de la aviación en Francia. Después de 1901 volaba planeadores cada vez más perfeccionados. En 1905 había realizado el primer decolaje de un aeroplano a motor en Europa. Murió demasiado pronto. Su gloria fue eclipsada por la de un millonario brasileño residente en Francia, Alberto Santos Dumont. Sus proezas como constructor y piloto de dirigibles le habían dado desde 1901 una popularidad increíble. Pero este personaje fuera de serie no podía hacer lo que todo el mundo. Su primer avión, el 14 bis, no era una máquina como las otras. Él había elegido una fórmula Pato, es decir, que el avión que ustedes ven aquí vuela hacia nosotros. Esta es la parte de adelante, la de atrás es aquella donde se encuentra la hélice, es decir, que el motor es propulsivo. Y él va en esa cesta, que es una barquilla de dirigible que ha trasladado a este aparato, y está parado allí detrás. El 23 de octubre de 1906, Santos hace un buen papel. El 12 de noviembre establece los 3 primeros récords del mundo homologados. Distancia 220 metros, duración 21 segundos, velocidad 41 kilómetros por hora. Pero el avión es espantosamente inestable. No es una buena solución. Santos Dumont no insistió para nada con esa máquina al ver que no le respondería mejor. Y según su costumbre dejó de lado ese avión y no insistió más. Él lo destruyó. Solo recuperó el motor y entonces se puso a hacer otra máquina completamente diferente, pensando que tendría mejores resultados. Fue la Demoiselle un pequeño monoplano de 5 metros de envergadura, 8 metros de largo y 35 caballos. Santos se instala en los comandos, siempre munido de su fieltro legendario. Cómo se sostenía el fieltro de Santos es uno de los grandes misterios de la aviación. La Demoiselle fue todo un éxito. Vuela constantemente y es imitada en todas partes, un poco arreglada, munida de alerones, pero es el mismo avión reconstruido en América. Para 1907 no está nada mal.
Veamos qué se hacía por aquel entonces en materia de aviación. En Dinamarca, el Hammer logró apenas que su máquina decolara. Como dijimos, la influencia de Santos Dumont se hizo sentir rápidamente. Vean, por ejemplo, el avión del alemán Hans Grade. Se parece extrañamente a la Demoiselle. Los años 1907 y 1908 son de búsqueda en el mundo. En los Estados Unidos aparece el Jumbuck, el abejorro. Este animalejo es la obra de una asociación para las experiencias aéreas, un grupo de financistas del estado de New York que quiere quitarle a los Wright su monopolio. Para el diseño del avión, se dirigieron a un joven ingeniero, Glenn Curtis, pero en una primera prueba, los resultados son bastante mediocres por la complejidad de los comandos de ese avión. Habla David Fox, osado piloto de un Jumbuck. Listo. El volante está con la rueda hacia adelante y atrás. El timón ya lo he controlado con el volante. Oh, sí. Y los alerones se mueven conmigo. ¿Piensa volar en eso? Sí, trato de volar en él. Hoy el tiempo está algo malo, así que tal vez no suba muy alto, pero volaré en él. Tiene muy poca estabilidad y no mucho control. Es por eso que le llamaban el abejorro, porque se movía en todas direcciones como el insecto. Realmente era demasiado complicado. Es un francés, Robert Snow-Pelterie, el primero que tuvo el mérito de simplificar todos esos comandos, reuniéndolos en un solo volante, la palanca de mando que hace maniobrar al avión hacia adelante, hacia atrás y a los costados. Un descubrimiento fundamental que Snow-Pelterie instala en su avión, el REP, un monoplano de novedosas líneas. Pero no todo el mundo avanza en el mismo sentido. El decolaje vertical también tentará a los investigadores. En Francia, un ingeniero de 28 años, Louis Breguet, llegará a hacer decolar su giroplano, que se parece mucho más a la segadora trilladora que a un helicóptero. Otro joven pionero, Henri Fabre, un marsellés, trata de volar sobre el agua e inventa el hidroavión al colocarle flotadores a esta especie de mosquito, aunque ya desde 1905 se habían visto sobre el Sena las primeras pruebas de un planeador biplano con flotadores impulsado por un bote a motor. Su constructor era un lionés intrépido e ingenioso, a quien los reveses no detenían. Se llamaba Gabriel Boissin, tenía 25 años y evocaba, hace de esto algunos años, la vida de un pionero de esa época. Nosotros vivimos horas extremadamente difíciles, ¿verdad? E incluso conocimos el hambre. Si yo no hubiera recibido de una de mis hermanas que vive en Brest paquetes frecuentes en los que encontraba alimentos, nos hubiéramos muerto de hambre. Y yo comprobé, y mi hermano lo comprobó también, que cuando se trabaja con el vientre vacío se trabaja mal. Pues pensar es difícil, la acción se vuelve casi imposible, ¿verdad? Y yo insisto en creer que las grandes obras no son posibles cuando se tiene el vientre vacío. Eso no lo impedirá seguir trabajando con su hermano Charles ni lograr un primer vuelo en Bagatelle el 16 de marzo de 1907. Los hermanos Boissin encuentran entonces un apoyo financiero para fabricarle un aparato a Henri Farman, un viejo campeón ciclista y luego corredor de autos. Farman tiene esa mirada del pionero, esa sonrisa y esa tranquila seguridad de todos esos cowboys de un nuevo western, la conquista del aire.
Y el 13 de enero de 1908, Farman completa el primer kilómetro en circuito cerrado sobre el aparato de Voisin y gana los 50.000 francos del premio de la Archdiakon Deutsch, un gran momento en la vida de Gabriel Voisin. Yo creo que nos abrazamos los dos como unos tontos. En ese momento no supimos ni por un minuto que acabábamos de realizar una proeza inigualable. Ya estaban lanzados al mundo de la técnica. Voisin construyó un avión para un rico aficionado británico, Lord Brabazon, barón de Sandwich, quien bautizó al avión Bird of Passage, o sea, pájaro migratorio. Brabazon ganará el premio del Daily Mail, unas 1.000 libras en esa época y ofertas del gran periódico inglés para volar la primera milla en circuito cerrado. Los premios se vuelven cada vez más atrayentes. Un conocido corredor de autos, Maurice de Buteau, decide comprarse un avión también él. Era el único sobreviviente de los pilotos de aquella época, aunque ahora lamentablemente ya está muerto. He tenido mucha suerte. He vivido en 2 épocas. La conquista del aire y la conquista del espacio. Y eso es suerte. Nadie en el mundo tendrá esa suerte que he tenido. Hay 2 grandes diferencias entre las 2 épocas. La conquista del aire ha costado muy cara en vidas humanas y le ha brindado mucho dinero a sus actores. La conquista del espacio no ha sido mortífera, pero esos tipos igual han ganado mucha plata. Pero eso ha tocado menos a la gente que a los que esperaban la conquista del aire después de Ícaro. O de otra manera, nosotros hemos estado más cerca del hombre de la calle que soñaba en volar. Y es por eso que se echó a correr tanto dinero, del que tomé un poco en mis tiempos, porque todo el mundo se interesaba en la aviación. Yo quiero volar, se escuchaba decir después de 2000 años. Y eso había llegado, un espectáculo nuevo para el hombre, esos locos aeroplanos como este Bristol Boxcate, una réplica de Farman sobrevuela la campiña inglesa. Este hombre ya sabe cómo subir, bajar, dar vueltas en el aire y también alrededor de los campanarios. Buteau nos habla de dinero sin duda, pero hay otros que por el solo hecho de volar en sus máquinas, como en el caso de Desmond Penrose, que pilotea este Boxcate, lo único que rescata es la felicidad. Oh, realmente me siento estupendo, porque esto es lo que llamo volar. Volar realmente. No encerrado, en una caja que vuela. ¿A cuánto? 50 kilómetros por hora. Uno se comunica con la naturaleza, con los pájaros. ¿Era eso lo que experimentaban los pioneros como Maurice de Buteau? En absoluto. Yo siempre he tenido un poco de miedo. Y había motivos. El primer muerto de la aviación fue el teniente Selfridge en 1908 en Estados Unidos, 3 muertos en 1909, 29 en 1910. El progreso se paga caro, sobre todo en la aviación. Pero nada lo detiene cuando las ganancias se pueden ver en el horizonte. Comienza a crearse una nueva industria. Por ahora son pequeños talleres con 3 o 4 obreros a quienes se les exige sobre todo saber coser y manejarse bien como carpinteros. Talleres que surgen por todo el mundo, pero sobre todo en Francia, donde atrae la construcción mecánica. La aviación creo que nació en gran parte en la Pormédieu. Blériot vendía luces en la calle Duret. Garros vendía coches en la avenida de la Grande Armée. Farman Henry vendía
Renault en esa misma avenida. Su hermano Renault y Panhard en el Boulevard Pereire. Morin, automóviles de ocasión en el Boulevard Pereire. Newport, autos de ocasión no importaba dónde. Eso nació junto a la aviación en la Port Meillot. En los Estados Unidos es ahora Glenn Curtis quien ha tomado la delantera. Con un entusiasta equipo de jóvenes aficionados a la aviación, ha construido un nuevo avión, el Curtis Pusher, de motor a propulsión. Como es habitual, es el mismo Glenn Curtis en persona quien hará el primer vuelo. Hoy es reemplazado por Dale Kreitz, un granjero de Wisconsin, que ha consagrado larguísimas noches para poner a punto la máquina y que la pilotea sin complejos. Curtis está impaciente ahora por mostrarle a los europeos que él puede hacer la cosa tan bien o mejor que ellos. Sin duda sueña con ser de la partida en lo que promete ser la prueba del siglo, el cruce del Canal de la Mancha. El Daily Mail ofrece esta vez 25.000 francos oro. El concursante más serio es Lassagne y su Antoinette. Hubert Lassagne, 25 años, el playboy de la Belle Époque, es rico, guapo, y se arroja con frenesí sobre los deportes violentos, carreras de automóviles, la caza de animales salvajes y la aviación. Es ayudado entusiastamente por Léon Levasseur, un industrial talentoso que ha puesto a punto el primer motor francés realmente confiable, el motor Antoinette de 50 caballos. Antoinette es además el nombre del avión, y esto es porque la hija de quien financia la operación, Gastambide, se llama Antoinette. Principios de julio de 1909, la SAM está listo. Un grupo de curiosos lo acompaña a Sangatte, cerca de Calais, para asistir a su intento. Y la SAM decola el 17 de julio de 1909 al alba. La Antoinette toma vuelo, deja atrás los acantilados y parte a sobrevolar la Mancha. 10 minutos más tarde, la SAM y sus esperanzas están en el agua. Pero será rescatado ese día. La SAM morirá algunos años más tarde destrozado por un búfalo durante una cacería en el Congo. Todas las esperanzas de los franceses están depositadas ahora en Louis Blériot, el fabricante de luces para automóviles de Neuilly. Esperanzas muy frágiles, a decir verdad, y es muy poco lo que apostarían por este ingeniero taciturno de 37 años. Lo han visto probar en Issy-les-Moulineaux esta libélula de madera y papel, el Blériot 6, con las alas en tándem. Había logrado hacer un salto de 60 metros el 10 de agosto de 1907. El 17 de septiembre de ese mismo año había recorrido 184 metros. Y en noviembre se estrellaba. Es un extraño campeón este que llega apoyado en sus muletas el 21 de julio de 1909 a Calais. Comienza a montar su avión con su mecánico exactamente como lo hacen hoy en día Jean Sally y su amigo Marcel. Jean Sally es este gran muchacho a la derecha de su pantalla, grande porque consagra su vida a la restauración de los aviones más célebres que forman la escuadra del recuerdo. Él vuelve a subir para nosotros en ese Blériot 11, en los campos de la granja Grignon, cerca de Calais, en el mismo lugar donde se había instalado Blériot. ¿Y quién puede hablarnos mejor de esta aventura que el hijo de Blériot, Jean Blériot, que ha hecho el peregrinaje con el que soñaba desde su infancia? Sí, tanto porque esto me devuelve a los lugares de su principal hazaña y me hace reencontrarme con gente que siempre fue recordada en el seno de mi familia. El señor Grignon fue el granjero que tuvo a bien albergar en aquella época ese loco de Blériot y su material. ¿Pero qué ocurría en tu familia? ¿Se lo tomaba por un loco realmente? No nos estaba permitido tomarlo por un loco. Él mismo no lo hubiera permitido. No. Pensamos que finalmente acabaría por triunfar. No había tenido suerte en sus comienzos ya que había destrozado unos cuantos aviones, pero conociendo su testarudez, su familia le renovaba los votos de confianza y le prestaba más dinero. ¿Y cómo vivió todo eso su esposa, tu madre?
Y bien, mi madre había empezado por darle a mi padre 5 hijos, todos en fila después de su boda en el 1900. Y ella tenía, por lo tanto, cargas familiares muy importantes. Ella ha sido una excelente esposa durante toda su vida, pero muy especialmente en ese momento, ya que ella no intentó jamás torcer su vocación. ¿Se vivía una atmósfera de inquietud en tu casa? Por su vida sí, es normal. Mi padre volaba, no diría que todos los días, pero casi mucho más cuando hacía buen tiempo. Desde el punto de vista financiero, la inquietud era permanente. Y debo decirle que en el momento de la travesía de la Mancha, le hacía falta un éxito porque financieramente la situación demandaba una urgente restauración. Se acerca el momento decisivo. No queda más que fijar la hélice sobre el motor Anzani de 3 cilindros y 25 caballos. Anzani es el competidor de Levavasseur. También para él, esta partida que está por jugarse es de capital importancia. La travesía de la Mancha también es una lucha de industriales. La noche del sábado 24 de julio de 1909, el avión está listo. El Blériot 11, un avión de madera, de tela, de cuerdas de piano, pesa apenas 200 kilos y su aspecto es tan frágil. Pero ¡qué avión! Y bien, es algo extraordinario porque es relativamente simple, y ya que es un monoplano. Y todos los aviones que se fabricaban en esa época eran todos en su mayor parte o biplanos o patos, mientras que este se parece realmente a un avión tal como se lo fabrica hoy en día. En particular, la respuesta de los comandos era una verdadera maravilla. Tenía una dirección que permitía ir a la derecha o a la izquierda. Y tenía también un alerón de profundidad que le permitía al avión bajar o subir. Y también mantenerlo estabilizado en el vuelo horizontal. Lo que me asombra es la austeridad del tablero de mando. Es algo muy inusual. Es que, en definitiva, lo que nosotros llamamos tablero de mando no lo tiene. La gente en esa época piloteaba con sus ancas, y lo que contaba eran las sensaciones que recibían, a fin de controlar la máquina. Lo más importante era poder hacerlo, y el tercer comando es el que le permite al avión ladearse. Quisiera mostrarle un poco la eficiencia del barrenaje del ala. Mire, vea. Así que para inclinar el aparato de derecha o izquierda, era suficiente con empujar la campana en un sentido o en el otro. Vea, si por ejemplo bajo, barrenando el ala, esto me permite enseguida sostener en su lugar esta ala y hacerla subir para girarla a la izquierda. Es decir, que hoy en día hay alerones, pero en esa época era el ala entera que se movía. Era el ala la que se bandeaba. A esto se le llamaba bandeo. Vea. Ve allí. Hace un forcejeo pequeño, pero es suficiente para controlar perfectamente la máquina. Voy a mostrarle ahora el tren de aterrizaje, que es también algo bastante extraordinario. Es un tren Blériot. Es en verdad de una suspensión elástica de una gran suavidad, y si quiere podemos tratar de hacerla trabajar. Vea, fíjese. Él tiene interés en tener un buen tren de aterrizaje y no sabe a dónde va a aterrizar. Y tiene interés en tener un buen motor y va a volar por primera vez por encima del mar. Es lo mismo que debe haber pensado Blériot mientras partía en su monoplano a las 3 de la mañana de ese domingo 25 de julio de 1909. Confieso, diría más tarde Blériot, que no estaba en absoluto en condiciones de partir. La señora Blériot dirá, no pude dormir en toda la noche, siempre esperaba que el tiempo desmejorara para que la intentona no pudiera hacerse. 3 horas 50. Todo está listo. Este es el plan de vuelo de Blériot, escrito de su puño y letra. La partida está prevista para las 4 horas 35 desde un lugar llamado La Baraque, a 3 kilómetros de Calais. En el mar, un contratorpedero, la escopeta, espera para seguir el avión en caso necesario. Y comenzará la travesía. Blériot inicia esta parte del vuelo a nivel del agua, después la costa inglesa. Él intentará con sus 25 HP franquear los acantilados de Dover y sus turbulencias. Eso tratará de hacerse. Con su Blériot 11 original, Jean Sally se prepara hoy a enfrentar el mismo trayecto que Blériot. Ahora los contactos están cerrados en este momento. Cortados. Habrá que encender el starter al mismo tiempo. Contacto. Contacto.
¿Todavía? Todavía. Cuatro y 10. El motor marcha a pedir de boca. Bravo Anzani. Blériot deja que suba la temperatura. 4 y 15. Blériot se inclina para verificar el cuentavueltas. 4 y 25. El sol aparece en el horizonte. Hay que decolar en ese preciso momento. Es una de las condiciones impuestas por el Daily Mail. Y Blériot parte. Y Jean Sali, él también intenta la hazaña. Y 25, los marineros de vigilancia de los acantilados le han hecho señales a la escopeta para partir. A bordo del contratorpedero, la señora de Blériot sigue con la mirada el avión de su marido. Empiezo a ser presa del terror, dice. Tiemblo de pies a cabeza. El capitán ha hecho encender las calderas. El avión nos pasa de largo. ¿Qué podría suceder, dice llorando la señora Blériot, si cayera al mar? No habrá nadie allí para socorrerlo. La angustia me tortura. ¿Qué va a sucederle solo entre el cielo y el mar? Blériot por su parte dice, yo iba tranquilamente sin ninguna emoción, sin ninguna sensación real. La calma, solamente perturbada por el ronronear del motor, tenía un encanto peligroso del que por suerte me di cuenta. Así que me puse a fijar la vista en el distribuidor de aceite y el nivel de la gasolina. Blériot está a mitad del camino y se inquieta, pues está solo. Esos 10 minutos me parecieron larguísimos. Y realmente me sentí dichoso al advertir una línea gris que sobresalía del mar y que se agrandaba ante mis ojos. Sin ninguna duda, era la costa inglesa. Estaba salvado. 3 barcos aparecen en mi campo visual. Lucho contra el viento. De pronto veo a un hombre que agita una bandera francesa. Ah, querido muchacho. Es un periodista francés, Charles Fontaine, que escribirá: lloro como un niño, estoy loco, ¿qué es esto? Un sueño fantástico. Es una máquina voladora y un hombre está a bordo. Un gentío entusiasta señala hacia mí, dice Blériot. Yo no me dirijo, me precipito hacia esa tierra. El corresponsal del periódico londinense Daily Express titula esa edición: Inglaterra ya no es más una isla. Y el Morning Post: esto va a modificar profundamente las teorías de la guerra y amenazará nuestros medios tradicionales de defensa. Como 70 años atrás, nuevamente un agente de la aduana viene a recibir a Jean Sali. Bienvenido a Inglaterra, señor. Muchas gracias, es muy gentil. Nuestro país Estoy lo muy felicita emocionado por su hazaña. Baje usted, señor. Un gran momento para Jean Sali, que ha puesto exactamente el mismo tiempo que Blériot, y con los mismos riesgos. Y como Blériot no habla demasiado bien el inglés. Muchas gracias. Es difícil para mí hablar inglés. But I am very happy. Se le presenta al señor Edward Grisby, que había visto la llegada de Blériot en 1909. Sí. Esta es la foto, le dice Grisby. Yo acababa de llegar. Había escuchado el ruido del avión. No habría más de unas 10 personas, más o menos. Y entre todas ellas estaba la señora Blériot, que acaba de desembarcar en Dover y que se precipita hacia él. Yo lo miro, dice ella, lo miro una y otra vez. Y es él, es el mismo hombre, siempre tranquilo. No se da cuenta de lo que acaba de hacer y no se da por enterado de que acaba de pasar a la eternidad. Hombre del norte, al fin Blériot no manifiesta abiertamente sus sentimientos. Le envía un escueto telegrama a su padre. Logré cruzar el canal. Louis. Eso era todo.
El avión, el querido avión, está colocado bajo una tienda al pie del castillo de Dover y confiado a la custodia policial. Enseguida, y a pesar de que es domingo, los franceses organizan una serie de grandes recepciones para aquel que ya llaman el invasor amistoso. Pero Blériot es esperado impacientemente en Francia. Es el día siguiente y es la gran locura. Entre el gentío, los ministros, el señor Barthou, el señor Millerand, grandes personalidades, el señor Santos Dumont, el prefecto, el señor Lepine, proclama: señor Blériot, usted es el rey de París. 200.000 personas se lanzan a las calles para aclamar al héroe del día, siempre seguido por Charles Fontaine y su bandera. El avión es transportado con gran pompa al Conservatorio Nacional de Artes y Oficios, pero lo más importante es el cheque de 25.000 francos que el Daily Mail le ha enviado a Blériot, que vienen en buen momento para salvar la empresa. La situación se revirtió completamente. Mi padre recibió pedidos extremadamente numerosos de su Blériot 11. Él los hizo fabricar en los nuevos talleres que había hecho construir en esa época y la situación financiera se restableció rápidamente. Los pedidos le venían de todos los países del mundo, de Estados Unidos, de Rusia, de América del Sur, de todas partes. ¿Cuántos aviones de ese tipo se construyeron? Me es muy difícil darle la respuesta exacta, ya que el tipo 11 le dio origen a una serie de derivados, si usted quiere. Pero pienso que puede decirse que debieron haberse construido 5 o 600. Es el primer gran éxito de la industria francesa, su punto de partida. En los 10 años subsiguientes ella será la primera del mundo. Y cerca de una veintena de esos Blériot 11 vuelan todavía hoy por el mundo, como este, el número 56, salido de los talleres que todos los sábados trae felicidad a las fiestas aéreas de los Estados Unidos. Voy a mostrarle una cosa que yo pienso va a interesarle. Es el brevet de piloto de mi padre, que tiene la característica especial de llevar el número 1. Y así fue como nació la aviación.